Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión me ha tocado realizar lo que es el tema de urgencias quirúrgicas en aparato digestivo, bajo la supervisión de la licenciada especialista Sonia Guamaní Saldaña. Mi persona es Janet Castro Curi. Iniciamos primero viendo lo que es el tema del dolor abdominal agudo, ¿no? O el abdomen agudo o el síndrome doloroso abdominal. Como son términos generales que se le atribuye. ¿Qué es lo que sucede con este dolor abdominal agudo? Que va a tener múltiples causas, van a tener diferentes características y sobre todo lo que es el paciente no suele localizar dónde exactamente le duele, ¿no? El paciente se va a ir tocando toda la parte del abdomen y no va a ir refiriendo un lugar exacto de dolor, ¿no? Entonces, dentro de este malestar que va a ir teniendo el paciente, también va a ir un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo que presenta el dolor es porque este paciente ya tiene una patología de fondo, ¿no? Tiene una patología y esa patología le está produciendo el dolor. Pero hasta que nosotros no sepamos exquisitamente qué patología es, no vamos a poder definir, ¿no? Qué es lo que el paciente va a seguir con el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente va a ir teniendo? Porque en esta sintomatología va a ser muy diferida, va a ser muy ambigua. Por ejemplo, en este caso, cuando se van a ir acentuando poco a poco los dolores, es ahí cuando nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de este dolor abdominal? En los dolores abdominales vamos a ver diferentes tipos de dolor. Vamos a ver el dolor visceral, que es un dolor donde el paciente se va a coger sobre todo lo que es la parte del vientre, ¿no? Y este dolor va a decir, netamente me duele el vientre, pero no va a definir qué lugar de dolor es. En cambio, no, cuando nosotros vamos a ver lo que es un dolor somático, dentro de este dolor somático vamos a encontrar lo que es el trayecto, ¿no? Donde se encuentra el dolor, que más o menos el paciente va a ir refiriendo que va a ser desde la dorsal 6 hasta la lumbar 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos el paciente se va a ir quejando, ¿no? Que le duele desde la parte superior, ¿no?, del abdomen hasta la parte inferior. Para eso nosotros estamos poniendo lo que es nuestros campos, ¿no? Para poder observar y diferenciar, ya que el paciente va a decir que en todo el ámbito le está doliendo, pero nosotros, al verle lo que es el comportamiento del paciente, el paciente va a soler agarrarse el lugar donde más predomina lo que es el dolor, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que es un dolor somático, este dolor va a ser, sobre todo va a seguir un trayecto, ¿no? Un trayecto de dolor a nivel vertical. Luego, ¿qué vamos a ver también? ¿Qué es el dolor referido? ¿Qué viene a ser el dolor referido? Netamente este dolor referido ya se va a ir acentuando, ¿no? Entre la cervical 3 y la cervical 6. ¿Qué quiere decir? Que este dolor, por ejemplo, es como si va a irradiar, ¿no? A otro lugar. Por ejemplo, no va a decir me duele netamente lo que es el abdomen, pero sí puede decir me duele lo que es a nivel de las escápulas, ¿no? A nivel posterior, a nivel de las escápulas, y normalmente esto viene a ser pues un dolor de un proceso de una pancreatitis, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor está irradiándose, ¿no? Es un dolor referido a ese nivel. Entonces el paciente va a tener esa sintomatología del dolor. Entonces, teniendo en consideración estos tres tipos de dolores, también vamos a ir siendo más minuciosos y vamos a ir viendo que estos dolores van a tener una etiología abdominal. Y esta etiología va a estar dentro del dolor, van a haber dolor originado dentro del abdomen y dolor que es originado también fuera del abdomen. Vamos a ir observando como por ejemplo, lo que son en enfermedades viscerales huecas, ¿ya? Vamos a tener como por ejemplo en la obstrucción intestinal,
vamos a tener en ahí lo que son las colitis ulcerativas, vamos a tener las diverculitis, ¿no? Vamos a tener, en este caso, dentro de las enfermedades viscerales huecas. Luego vamos a tener dentro de las inflamaciones peritoneales, vamos a tener, por ejemplo, una úlcera péptica perforada que se haya dado dentro de las inflamaciones peritoneales. Vamos a tener también, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis aguda, ¿no? O podemos tener también inclusive una ruptura de un embarazo ectópico de un paciente, porque recordemos que dentro del dolor abdominal es algo difuso, ¿no? El órgano netamente que está haciendo, que está produciendo este dolor, el órgano que está presentando este daño. También vamos a tener, por ejemplo, el inicio de una peritonitis, lo que es primaria, dentro de esta inflamación peritoneal. Luego que vamos a tener también, vamos a tener las enfermedades vasculares. Por ejemplo, todos nuestros órganos a nivel abdominal, a nivel esplénico, tienen una irrigación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando sucede una obstrucción a nivel de ese órgano, pues no va a pasar continuamente lo que es la irrigación de los nutrientes y del oxígeno. ¿Y qué va a ir pasando? Que ese órgano, esos tejidos se van muriendo. Y cuando se van muriendo, ¿qué va a producir? Van a dar señales, ¿no? Y van a secretar hormonas y esas hormonas van a producir dolor, van a decir algo está pasando ahí. Entonces, es producto de qué? De una isquemia que se está dando o una oclusión de un vaso sanguíneo. Entonces, por eso viene a ser una enfermedad vascular. Luego también se van a dar por las tensiones de las estructuras de sostén. Vamos a ver que estas estructuras de sostén, ¿no? Que más o menos van a estar brindadas y adheridas, ¿no? Van a sufrir un tipo de torsión y esta torsión es lo que va a dar origen a este dolor. Por ejemplo, pueden ser en torsiones de los quistes ováricos también, que nosotros vamos a ir teniendo este dolor. Y todos estos dolores, todas estas patologías, ¿dónde se están iniciando? Dentro del abdomen, ¿no? Este dolor se está iniciando dentro del abdomen. Vamos a tener también nosotros dolores que van a ser originados fuera del abdomen, como por ejemplo tenemos el dolor referido. ¿Qué viene a ser el dolor referido? Pues es el que sigue el trayecto de los nervios. Por ejemplo, como les iba diciendo, en uno de los dolores de la pancreatitis, por ejemplo, va a irradiar, ¿no? Y va a ser a nivel escapular, inclusive va a llegar al hombro derecho, al hombro izquierdo, y va a decir, me duele, y va a ser un dolor netamente por patología abdominal, pero este dolor va a ir proyectándose a otro lado, donde netamente está el trayecto de los nervios. Vamos a tener también el dolor metabólico, que es netamente de origen metabólico. Este dolor de origen metabólico va a ser causado sobre todo por una acidosis, debido a la administración de fármacos, ¿no? Debido también a toxinas, cuando hay ingesta de toxinas, o también causado por una uremia. Vamos a tener el dolor neurógeno. ¿Qué viene a ser el dolor neurógeno? Pues esto va a ser producido por un compromiso netamente medular, ¿no? O radicular. Luego vamos a tener el dolor psicógeno, que normalmente también hay algunas personas que presentan este dolor psicógeno, que dice, el paciente suele decir, sí me duele, somatizan lo que es el dolor en un punto, ¿no? Pero generalmente ese punto no suele ser el punto de dolor en sí, sino que el paciente por el temor, miedo y ansiedad refieren que es el punto de dolor, ¿no? Entonces, también en este tipo de dolor, tener en consideración que este dolor que ya está somatizado, ¿no? El paciente puede llegar a confundirlo. Ya. ¿Cuáles son las características que vamos a tener nosotros del dolor? ¿No? Como hemos visto, a nivel abdominal, dentro del dolor, no va a ser algo que el paciente pues, puede indicar de manera muy
muy minuciosa. Inclusive van a haber momentos que el paciente se va a ir quejando de dolores intensos y va a haber momentos que cuando le llegas a hacer la conversación al paciente, pues el paciente va a conversar normalmente y luego recién se va a ir recordando que le duele cuando le inicias tal vez el examen físico. Por ejemplo, el paciente va a referir un dolor tipo cólico, ¿no? Tipo como que se le acalambra lo que es la parte del abdomen, va a decir, no, yo siento como un calambre. Entonces, netamente vamos a ver que esto va a ser por una contracción que se va a deber a un órgano visceral. Vamos a ver también que el paciente nos van a referir ardor, ¿no? Me arde, y netamente este ardor suele ser, ¿por qué? Porque el paciente está presentando lo que es una irritación en la mucosa. Cuando hay una irritación, por ejemplo, a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del duodeno, se irrita la mucosa y esa irritación va a producir lo que es el ardor en el paciente. Luego vamos a tener también el dolor gravativo. Viene a ser pues esto como un tipo de presión que se le está haciendo, ¿no? A nivel abdominal. Y esto causado, ¿por qué? Porque por la distensión que está haciendo, que está realizando el órgano afectado, ¿no? Se está distendiendo, entonces a la vez está presionando lo que es a nivel abdominal y esta presión produce este tipo de dolor gravativo. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente también suele ingerir algún alimento, este, esto va a ayudar a comprimir más y el dolor se va a ir acrecentando mucho más. Entonces, por eso, netamente, esta característica es del dolor gravativo. Vamos a tener también otro tipo de dolor que va a ser el dolor penetrante, ¿no? Este tipo de dolor netamente es en tipo de hincada, que se presenta en vísceras huecas, el dolor penetrante, por cuanto hay un compromiso, ¿no?, de la capa serosa, que hay una penetración desde la mucosa hasta la capa serosa. Entonces, netamente a este tipo de dolor se le llama como un dolor de puñalada, del dolor penetrante. Aquí netamente he colocado lo que son las regiones abdominales para ir guiándonos de acuerdo al tipo de dolor que nosotros vamos teniendo, ¿no? Vamos a tener nuestras regiones abdominales. Sabemos que tenemos 9 regiones abdominales. Empezamos con lo que es el epigastrio, luego hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, seguimos con el mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, luego el hipogastrio, fusiliaca derecha y fusiliaca izquierda. Es necesario saber lo que son nuestras regiones abdominales, también lo que son nuestros cuadrantes abdominales, para nosotros poder ver más o menos qué órgano se encuentra y producto de qué es dolor, siempre y cuando el dolor ya ha sido definido por el paciente, ¿no? La definición de un dolor en un lugar, cuando se realiza lo que es el examen físico, es bueno. ¿Por qué? Porque esto nos da mayor porcentaje a saber qué órgano es el que está sufriendo malestar, ¿no? Por ejemplo, si nuestro paciente tiene dolor a nivel del borde costal derecho, vamos a asumir que puede ser un daño a nivel renal, ¿no? O un daño a nivel suprarrenal. Puede tratarse también de una vesícula biliar, pero teniendo en cuenta que el riñón está posterior a lo que es nuestra vesícula biliar, ¿no? La posición es en el lado posterior. En cambio, en el lado anterior sí nosotros podemos encontrar lo que es la vesícula biliar. Entonces, tener en consideración también cuál es la característica de dolor que tiene en ese momento. También nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, lo que es el ángulo hepático del colon, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en consideración cada uno de las regiones abdominales, con las características del órgano que comparte esa región abdominal, podemos definir, ¿no? Parcialmente, con gran porcentaje, qué malestar tiene el paciente. Tal vez no vayamos a definir el proceso de la enfermedad, ¿no? Si es aguda, si en este caso es crónica, ¿no? Pero sí podemos ir descartando de qué enfermedades se pueda ir teniendo, y esto nos va a ayudar también bastante lo que es la sintomatología del paciente. Por ejemplo, acá nosotros dentro de lo que es el flanco izquierdo, vamos a tener lo que es el colon descendente,
la parte inferior, la parte del riñón, ¿no? Vamos a tener también la parte del yeyuno y la parte del ilio. Por ejemplo, cuando hay también algún tipo de necrosis, ¿no? Por causa de un dolor vascular, se puede dar. Entonces, dependiendo del lugar donde se está produciendo también el dolor, ¿no? Por ejemplo, en el hipogastrio nosotros vamos a tener el ilio, la vejiga, el útero, y vamos a ir viendo el dolor que con el tiempo este dolor se va a ir acentuando y también es necesario realizar lo que es un examen muy minucioso, pero de una manera muy suave, porque si es que nosotros hacemos una evaluación muy fuerte, podemos llegar inclusive a causar un trauma a nivel abdominal del paciente. Digamos que hay una membrana delgada, entonces con inicio ya tal vez de una necrosis, y si llegamos a presionar podemos producir lo que es una peritonitis, si es que nosotros hacemos una presión muy intensa en el paciente, ¿no? También va a depender de cuál es la sintomatología que en ese momento está presentando el paciente. Acá les presento con mayor visualización, ¿no? Las áreas donde se está realizando lo que es los tipos de dolor abdominal. Vamos a tener en el área derecha, en la central y también a nivel izquierdo. Vamos a tener, por ejemplo, en la margen derecha, vamos a tener los cálculos biliares, las úlceras estomacales, también la pancreatitis, donde se produce lo que es el dolor. Vamos a tener los cálculos renales, las infecciones urinarias, el estreñimiento, la hernia lumbar, en la apendicitis también se va a dar el estreñimiento. Vamos a tener el dolor pélvico, ¿no? El dolor de la ingle, la hernia inguinal. Igual que en el lado izquierdo también va a haber dolor a nivel pélvico, dolor en la ingle, hernia inguinal. Vamos a tener la enfermedad diverticular también en la parte izquierda, ¿no? Y nosotros vamos a ir categorizando cada uno de los malestares que va teniendo el paciente de acuerdo, ¿no?, a nuestras 9 regiones corporales. Aquí vamos a ver lo que es la posición de los órganos. Si nosotros observamos, aquí está lo que es el hígado, para poder hacer un recordaris, ¿no? El estómago, nuestro intestino grueso, nuestro intestino delgado, el apéndice, la vesícula biliar. Como les iba diciendo, la vesícula biliar está en la parte anterior y en la parte posterior recién viene a estar lo que es el riñón. Por eso depende de eso también bastante, lo que son los dolores abdominales, dependiendo de la región y dependiendo de la ubicación de cada uno de nuestros órganos. Vamos a ir viendo. También es importante saber los tipos de dolor y las características, porque si se trata, por ejemplo, de un dolor irradiado, como suele ser, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, nosotros realizamos una presión en la fosa ilíaca izquierda y por radiación va a doler la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y eso ya lo vamos a ir viendo ahora más adelante. ¿Qué se realiza cuando hay un síndrome doloroso abdominal? Debido a una causa inespecífica, entonces se va a llevar lo que son exámenes de laboratorio, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio, netamente vamos a ver lo que es el hemograma completo, lo que es el hemograma, el hematocrito, vamos a ver lo que es la hemoglobina. Netamente son exámenes básicos que se le está pidiendo, ¿no?, para que se realice el paciente, y nosotros vamos a efectivizar lo que son esta petición de exámenes. Va a haber también dentro del examen de laboratorio lo que es el examen de orina, se va a dar para ver si hay una infección pues del tracto urinario o si se trata de otro tipo de infección, ¿no? Pueden ser, en caso de una gestante, pueden ser infecciones vaginales también que se esté dando, que esté provocando lo que es el dolor abdominal. Vamos a ver también que van a haber dosajes, ¿no?, que se van a revisar, por ejemplo, en los niveles que están elevados, por ejemplo, la amilasa y la lipasa, cuando son diagnósticos de pancreatitis, ¿no? Entonces, esto se va a ir viendo de acuerdo a los exámenes de laboratorio para poder identificar qué es lo que está pasando con el paciente. También, pues, se va a realizar lo que es
el resultado, o mejor dicho, el examen de imágenes, se van a dar imágenes por radiografías, imágenes por tomografías, exámenes también por ecografías. Entonces, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, estos exámenes de imágenes, va a ser necesariamente ya para poder identificar cuál es el malestar del paciente, ¿no? ¿Qué órgano está siendo afectado? Por eso es que le está doliendo tanto el área abdominal. Hay que tener en consideración que pacientes gestantes no se le va a mandar a hacer lo que es la tomografía, va a ser necesariamente lo que es la ecografía, ¿no? Entonces, cuando se le realiza lo que es la ecografía a la gestante, tener también en consideración lo que es la edad gestacional, ¿no? Tener en consideración cuál ha sido también el resultado del examen de orina, porque puede producir que por una infección del tracto urinario se esté produciendo también este dolor abdominal, inclusive estas contracciones, ¿no? En el caso de una gestante. También recordamos que estos exámenes van a ser bien minuciosos en caso de adultos mayores, en caso de obesos y en caso de niños, donde no suelen lo que es especificar lo que es el área de dolor. Uno, porque los niños no tienen esa capacidad ¿cómo se llama?, de dar a conocer, ¿no?, el dolor que le está produciendo, el tipo de dolor, la característica del dolor. Lo mismo pasa con las personas adultas mayores, ¿no? En las condiciones que se encuentran, ellos no son capaces tal vez de definir, solamente pueden decir me duele, pero no definen qué tipo de dolor es o en qué lugar, en qué región abdominal está doliendo. En caso, por ejemplo, de los pacientes obesos, eh, lo que es la capa de tejido adiposo que tiene no le permite definir lo que es el lugar del dolor. Entonces suele ser muy ambiguo en esos casos, ¿no?, cuando presentan dolores abdominales. ¿Cuál es el manejo netamente en el dolor? El manejo suele ser, cuando este dolor es fuerte, suele ser una hospitalización, ¿no? Se le suele colocar lo que es al paciente, lo que es una sonda nasogástrica, para que se pueda examinar el contenido gástrico y de esta manera descartar, por ejemplo, si ha tenido algún tipo de hemorragia digestiva alta, o por ejemplo, tiene, por ejemplo, éxtasis gástrica también que ha sido prolongado. Se va a colocar la sonda vesical para la medición de la diuresis, qué cantidad de orina pues está eliminando el paciente. Se va a colocar lo que es la canalización periférica para poder, la canalización venosa para poder tomar las presiones venosas central y la administración de líquidos. Esto en caso de que también, cuál es, ¿cómo se llama?, la gravedad del dolor, ¿no es cierto? Porque también van a haber dolores que se le va a administrar lo que es un medicamento, digamos, antiespasmódicos, y el paciente le va a calmar lo que es el dolor. En estos signos dolorosos también vamos a tener en consideración lo que es el tiempo y ya, por ejemplo, ¿cuántas veces al paciente le ha dolido el abdomen? Si es la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, y hasta qué intensidad ha llegado. Por ejemplo, si es la primera vez, normalmente no vamos a llegar a un cateterismo venoso. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que el paciente refiere este dolor abdominal, simplemente con la administración de un antiespasmódico le puede calmar y entonces el paciente tranquilamente puede realizarse el resto de sus exámenes, ¿no?, pero ya sin una manera de términos de emergencia. Pero si es la segunda, la tercera, la cuarta vez o ya padece hace meses de este dolor, ¿no?, y en la ocasión que ha acudido al establecimiento o al hospital porque no tolera lo que es el dolor, sí se va a tener que revisar lo que es este cateterismo venoso, porque el paciente netamente ya se le está haciendo exámenes minuciosos y se tiene que tener en consideración inclusive una terapia quirúrgica. Entonces es muy importante también tener en consideración esto. La administración de líquidos se va a ir dando para poder hidratar al paciente, ¿no?, dependiendo de
de la característica que tenga. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores, lo que son el sistema, mejor dicho, netamente ese reflejo que ellos tienen de sed, se ha perdido, se va disminuyendo. Entonces, por lo cual ellos suelen consumir menor cantidad de líquidos y esta menor cantidad de líquidos hace que este dolor también sea mucho más fuerte, sea mucho más intenso. Entonces se le va a ir colocando lo que es la administración para poder hidratarle al paciente, ¿no? Y a la vez de hidratarle también se le va a ir colocando lo que son medicamentos, dependiendo también del resultado de los exámenes de laboratorio y de los resultados de imágenes. Vamos a ver también lo que es la antibioticoterapia, ¿no? Que van a ellos cubrir de manera general para evitar cualquier tipo de infección, ¿no? En caso que este dolor ya no solamente sea un síndrome doloroso abdominal, sino haya un riesgo también de que el paciente le cause una peritonitis. Vamos a tener un control seriado de los exámenes que se van a dar a nivel del abdomen por el mismo equipo de salud. Se va a dar un control también de una monitorización de las funciones vitales del paciente y una vez que se va a ir compensando, ¿no? Se va a proceder a revisar el resto de los exámenes auxiliares. Se va a ir repitiendo las veces que sea necesaria para que puedan de una vez definir lo que es qué patologías puede tener el paciente, porque debido a un dolor abdominal, como hemos visto, los diferentes órganos que se encuentran a nivel abdominal puede tratarse de cualquier malestar, de cualquier órgano que en ese momento se encuentre en estado patológico. Ok, tratando lo que es el síndrome del doloroso abdominal, ¿no? Ya que viene a ser el dolor netamente que nos refiere el paciente, vamos a ir a algo más específico, que en este caso van a ser lo que es la apendicitis. En caso de la apendicitis, ¿a qué nos referimos con la apendicitis? Bueno, netamente en la apendicitis, lo que nosotros vamos a ver es que etiológicamente, pues la apendicitis se presenta en pacientes de 20 a 30 años. Es menos común que se presente en pacientes de la primera década, de la cuarta o quinta década, ¿no? En adultos mayores. Sobre todo hay mayor predisposición en pacientes de 20 a 30 años. ¿Cómo se produce lo que es la apendicitis? Etiológicamente vamos a ver que va a haber por una obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción es la causa más frecuente, ¿no? ¿Y por qué va a haber esta obstrucción? Y es por la hiperplasia linfoide, que es la causa más predominante de una apendicitis. Entonces, vamos a ver que la luz del apéndice se ha obstruido y esto va a producir, ¿no? De que el apéndice empiece a tener lo que es esta reacción inflamatoria, ¿no? Y esta reacción inflamatoria va a empezar a producir lo que son secreciones y estas secreciones se van a ir abultando cada vez más a nivel apendicular. Entonces, esto va a producir, ¿no? Que la masa, inclusive, como el mayor porcentaje viene a ser por esta hiperplasia, también esto va a ayudar incrementándose, ¿no? A poder producir lo que es este dolor y a incrementarse así lo que es la enfermedad de la apendicitis, ¿no? Esta inflamación del apéndice. Entonces, otra de las causas también, aparte de la hiperplasia linfoide, va a ser lo que es la presencia de fecalitos. Es la segunda causa, ¿no? Para que un paciente tenga lo que es la apendicitis. Esta presencia de fecalitos, sobre todo, se asocia que a la edad adulta del paciente, o si no, algunas complicaciones que también pueda tener el paciente, ¿no? Dentro de estas
estas causas, vamos a tener etiológicamente también obstrucciones, por ejemplo, que pueden ser por infecciones de otros cuerpos extraños, o también infecciones producto de parásitos, ¿no? De tumores que no necesariamente van a ser hiperplasia linfoide, ¿no? Y entonces vamos a ver que también se debe descartar algún tipo de cáncer que no se pueda visualizar tal vez por imágenes en ese momento. Recordemos que el apéndice es un órgano, a ver, aquí les voy a mostrar, ya. Recordemos que el apéndice tiene una forma como de una colilla, y este apéndice necesariamente no va a estar en una posición como siempre se le suele ver, ¿no? Sino que este apéndice puede ponerse en una posición, por ejemplo, retrocecal, que va a ser atrás de la parte posterior del intestino, se puede colocar de costado en la parte delantera, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar que se encuentre el apéndice, también es el dolor que va a ir proyectando y los malestares que van a ir proyectando. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, el dolor que se va a producir por la obstrucción, y si el apéndice está en la posición retrocecal, pues va a ser inclusive difícil verlo por una ecografía o difícil verlo por un examen de tomografía, ¿no? A menos que ya tengan lo que es con el líquido de contraste. Entonces, con eso sí va a mejorar, pero depende bastante de la posición del apéndice donde se encuentre. Teniendo en consideración esto, vamos a ir a ver también las fases con las que nosotros vamos a ver dentro de la fisiopatología, y vamos a encontrar lo que son 4 fases. Dentro de estas 4 fases, a ver, okay. Dentro de estas 4 fases vamos a tener la fase congestiva. Esta fase congestiva es cuando se va a producir un aumento de la presión intraluminal por la obstrucción de la acumulación de mucosogases. Aquí nosotros en la figura podemos observar un apéndice normal, en el estado normal. Esto es en la fase congestiva o fase simple o catarral, también como le llaman, ¿no? Esta es la primera fase que suele producirse por esta acumulación de mucus y gases. Nosotros podemos saber aquí la aglomeración que tiene, ¿no?, el apéndice. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a empezar a distender, estas paredes externas se van a empezar a distender. Cuando se distienden estas paredes externas, va a producir un dolor visceral. Este dolor visceral tiene la característica de no ser un dolor, ¿cómo se llama?, definido, ¿no? Es un dolor general, como decir, me duele la parte del abdomen, pero no refieren qué parte del abdomen es lo que le está doliendo. Y entonces ese tipo de dolor que va a presentar, el dolor visceral que va a presentar en la primera fase, pues va a ser muy ambiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está empezando a ver lo que son la distensión de las capas externas del apéndice. Entonces, ¿qué más va a producir esta distensión? Como está inflamándose, esto va a producir que no haya un adecuado flujo, ¿no?, de los vasos linfáticos y de los vasos venosos, ¿no?, por esta inflamación de la capa. Entonces, ¿qué tiempo se produce más o menos esta inflamación? Pues es un tiempo que dura entre 4 a 6 horas la producción de esta fase catarral. Y vamos a continuar con la fase supurada, que es la segunda imagen. ¿Qué viene a ser? También se le llama lo que es la fase flemonosa o la fase fibrinosa. Entonces, en esta fase supurada, ¿qué pasa? Que ya todos los microorganismos, ¿no?, que existen dentro de lo que estaba en el apéndice empiezan a lo que es a proliferarse, ¿ya? Se acrecentan más, y sobre todo los estudios refieren que hay gran predominancia de Escherichia coli. Entonces, en esta fase vamos a ver que este contacto ya no va a ser netamente ya no va a ser con el peritoneo visceral, sino también va a ser con el peritoneo parietal. ¿Qué pasa con el contacto con el peritoneo parietal? Va a ser ya un dolor somático, o sea, va a ser un dolor ya localizable, ¿no?
ya te va a avisar qué lugar es el que te está doliendo. De las 9 regiones ya no te va a decir, pues, me duele el hipocondrio, me duele el mesogastrio, no, sino va a ir definido a qué lugar le está doliendo al paciente. Entonces, este estadio de esta fase supurada, estamos en la figura número 2, ¿qué va a hacer? Va a tener un tiempo de 6 horas, ¿no? De la segunda fase. Luego vamos a ir pasando a la tercera fase. Habíamos dicho que nuestros vasos linfáticos y nuestros vasos venosos se habían disminuido lo que es el flujo. Y sabemos muy bien, cuando no hay este flujo adecuado, se va a producir una isquemia. Pero muy aparte de que en la primera fase ha habido la obstrucción del flujo linfático y venoso, en la tercera fase se aumenta esta disminución, pero ya del flujo arterial, ¿no? Ya se va a disminuir el flujo arterial. Entonces, disminuido flujo linfático, disminuido flujo venoso, disminuido flujo arterial, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una predominancia ¿de qué? De las bacterias. Entonces, estas bacterias, sobre todo las anaerobias, van a ir acrecentándose más, y lo cual, como no hay este flujo, va a ir muriendo lo que es, se va a ir necrosando lo que es el tejido, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta fase, qué va a presentar el paciente? Pues el paciente, producto de esta gran cantidad de bacterias, de bacterioides, va a tener lo que es la fiebre, ¿no? Va en el examen de laboratorio, ¿qué va a salir? Va a salir leucocitosis. Entonces, ¿qué tiempo va a tener esta fase necrosada? 12 horas. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa? Que vamos a ir secuencialmente y vamos a llegar a la cuarta fase. ¿Qué empezamos a decir con la cuarta fase? Que es la fase perforada. Y en esta fase perforada, uno de los signos que vamos a ver es el dolor al rebote. ¿Ya? El dolor al rebote, y aquí sí hay un predominio de bacteroides, ¿no? Todos los microorganismos que estaban aquí dentro de lo que es del apéndice, producto de esta perforación, pues se va a ir a nivel del peritoneo. Entonces, esta perforación va a causar una peritonitis al paciente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ir teniendo acá? Dentro de la sintomatología, pues vamos a tener lo que es el dolor abdominal, ¿no? Que viene a ser con la triada migratoria. ¿Cuál viene a ser, cuál es la triada migratoria? Ya todos sabemos que dentro de esta triada migratoria, primero, ¿qué dolor va a haber? Va a haber un dolor a nivel del epigastrio, ¿no? El dolor primero se va a centrar aquí. Primero el dolor en una apendicitis va a ser el epigastrio, y esto va a ir mudando lo que es el dolor, porque luego el paciente va a referir que le duele a nivel periumbilical, ¿no? Es decir, primero me ha dolido lo que es aquí a nivel de la boca del estómago, y nos va a referir dónde le dolía. Luego va a decir, no, ahora me duele a nivel del ombligo. ¿Qué parte? Todo el ombligo me duele. Entonces, ese es el dolor periumbilical. Y en la última parte migratoria vamos a tener ya el dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ya es cuando el dolor se va a acentuar en una apendicitis. Entonces, vamos a ver nosotros que las etapas del dolor están mudando, estas fases está cambiando, ¿no? Y eso es algo normal dentro de lo que es la enfermedad de la apendicitis. ¿Qué más? ¿Qué sintomatología más va a tener el paciente? Pues la sintomatología de náuseas y vómitos, ¿no? Van a ir acompañados de las náuseas, van con sensación de vómito, va a referirse al paciente, quiero vomitar, pero no puedo. Inclusive otros sí van a llegar lo que es al vómito. Y otra característica de la sintomatología también viene a ser la fiebre, ¿no? La fiebre en el paciente. Es algo muy importante tener en consideración que, como íbamos diciendo, dentro del síndrome doloroso abdominal y también ahora en la apendicitis, hay que tener cuidado con los pacientes que son obesos, porque los pacientes obesos no van a tener una definición netamente de un dolor
localizado, ¿no? Entonces, uno de estos cuidados es tener en consideración esta característica, si es un paciente obeso, ¿no? Y también el lugar donde está posicionado lo que es el apéndice. Como iba refiriendo, cuando son apéndices retrosecales, netamente a veces puede haber dolor, pero no lo va a mostrar la imagen, ¿no? Pues tiene que ser algo muy minucioso para que recién lo pueda mostrar la imagen y puedan diagnosticar lo que es una apendicitis. Una de las sintomatologías también que primero inicia, que es una sintomatología precoz antes de los dolores abdominales, del dolor migratorio, de las náuseas y vómitos y fiebre, es la anorexia. El paciente refiere que no desea comer, que no tiene apetito. Entonces, dentro de eso nosotros vamos a ir viendo que es una de las sintomatologías, ¿no? Que el paciente siempre nos ha referido. Si no nos refiere el paciente, pues nos va a referir el familiar. Hay en ocasiones que el paciente, pues, se queja tanto de dolor que en momentos él no puede ni siquiera hablar. Quien nos da los datos viene a ser el familiar, ya que el paciente, con el dolor que tiene, se le dificulta informarnos, ¿no? Entonces, el familiar nos dice, no, ya ha dejado de comer, no ha comido, y con eso nosotros vamos a ir viendo el tiempo, ¿no? Que ha sido su última ingesta de líquidos que ha tenido el paciente. Entonces, con eso vamos viendo lo que es la sintomatología de la apendicitis. Y también aquí nosotros vamos a ver lo que es los exámenes. Dentro del examen físico, ¿qué es lo que vamos a considerar? Dentro del examen físico, primero vamos a considerar los signos de irritación peritoneal. Dentro de los signos de irritación peritoneal, vamos a hacer diferentes signos, vamos a tener en consideración para definir si es una apendicitis. Recordemos que dentro de lo que es el diagnóstico clínico, el 80%, ¿no?, se define con lo que es un examen físico y el 20% ya se define con lo que es el examen de imágenes. Entonces, cuando nosotros realizamos lo que es este signo de Bloomberg, ¿en qué consiste? Sobre todo es conocido como el signo del rebote. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo dónde queda la fosa ilíaca derecha, ¿no? Se realiza lo que es la presión ligeramente con lo que son los 4 dedos del evaluador. Se realiza la presión y se suelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la característica de este signo de Bloomberg es que el paciente va a sentir dolor o se va a quejar de dolor, ¿no? O va a tener fasias de dolor cuando el evaluador retira lo que es la mano, ¿no? Retira al realizar la compresión. En el momento de la compresión no le va a doler, pero en el momento de que realiza el retiro, en ahí es cuando inicia la evaluación del paciente, porque es ahí cuando el paciente se va a quejar, va a gritar o va a poner fasias de dolor, ¿no? En otras circunstancias también inclusive el paciente mueve la mano con el hecho para poder retirar lo que le está causando dolor, ¿no? Entonces eso viene a ser el signo de Bloomberg. Luego vamos a tener el signo de McBurney. ¿Cuál es el signo de McBurney? Bueno, vamos a ver, tanto en el signo de McBurney, es lo que frecuentemente nosotros vemos al personal médico que realiza, ¿no?, este examen, realiza lo que es una línea entre lo que es el ombligo, ¿no? Luego vamos a ver la espina ilíaca anterosuperior. Aquí tenemos el ombligo y trazamos una línea con la espina ilíaca anterosuperior. Aquí está la espina ilíaca anterosuperior. Hacemos, dividimos en 3 partes. 1, 2, 3. Esta es la parte interna, la segunda es la parte media y la tercera es la parte externa. ¿Qué pasa? Que nosotros realizamos lo que es la presión en la segunda parte, entre la parte del tercio medio y del tercio externo, en la parte media del tercio medio y del tercio externo.
ahí realizamos lo que es la compresión, ¿no? Y cuando realizamos esta compresión, si hay un dolor, entonces refiere que este dolor es signo del diagnóstico de apendicitis. Entonces, ese es el signo de Mark Barney. Cuando, sobre todo, esta evaluación es muy común, ¿para qué? Para poder descartar lo que es o aseverar que el diagnóstico del síndrome doloroso abdominal viene a ser una apendicitis, ¿no? Este es el signo de Marburg. Luego tenemos el signo de Robbins, de Robson. El signo del Robson viene a ser también, nosotros nos vamos hacia la fosa ilíaca, ya no derecha, sino a nivel izquierdo. Nos vamos a la fosa ilíaca izquierda y en esta fosa ilíaca izquierda realizamos una presión similar a esta, ¿ve? Pero en el lado contrario. Realizamos esta presión y el paciente se va a quejar de dolor, pero el dolor va a referir que no le duele donde le hemos presionado, sino le duele en el lado contrario, ¿no? Que va a ser a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, esto viene a ser el signo de Robson. Pero ¿por qué se produce este dolor? Porque por causa, hemos dicho que el apéndice está inflamado, ¿no? Y cuando hay inflamación, sabemos que esta inflamación causa lo que es el dolor somático, ¿ya? Y cuando nosotros presionamos a nivel de la fosa ilíaca derecha, con toda la presión de los órganos y de los gases que se van a ir retrayendo, que se van a ir colocando para el lado derecho, va a haber más presión, ¿no? Hacia el apéndice. Entonces, con esta presión suave que nosotros realizamos y el dolor se va a presentar en la contraparte, es porque los órganos, ¿no? Adyacentes le están presionando también al apéndice. Y el órgano que ahorita está sufriendo el ser más sensible es el apéndice, por eso es que se va a presentar esos dolores. Entonces, con estos tres signos nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Que netamente nuestro paciente ya vamos a ir viendo que está dando positivo a los signos de irritación peritoneal dentro del diagnóstico de apendicitis. Luego vamos a tener también dentro de nuestro examen físico, vamos a tener la triada. Esta triada viene a ser la triada de Murphy y la segunda viene a ser la triada de Dieulafoux, ¿no? En la triada de Murphy vamos a ver lo que es el dolor abdominal, ¿no? Vamos a tener las náuseas, vómito y fiebre. Luego vamos a tener en la triada de Dieulafoux, vamos a tener hiperestesia cutánea, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Netamente hay lugares donde esto se va a ir acentuando, ¿no? Dentro de nuestra fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, en esta hiperestesia sabemos que la parte somática de nuestro organismo se va haciendo mucho más minuciosa en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos esta evaluación de la hiperestesia cutánea, vamos a ver que el paciente va a presentar lo que es el dolor a nivel de la T8 y a nivel de la T10, ¿no? Netamente a nivel de la T8 vamos a tener esta irradiación del abdomen superior y borde medio de la espalda. Y a nivel de la T10 vamos a tener este síndrome de dolor también a nivel del área periumbilical. Por eso es que refiere lo que es esta hiperestesia cutánea. Luego vamos a ver lo que es la defensa cutánea. ¿Cuándo se va a producir la defensa cutánea? Cuando los tejidos se van a poner en contracción, ¿no? En contracción para evitar más daño, que a ese nivel se produzca un poco más de daño. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a ver lo que es la defensa cutánea. Y la otra característica es que también va a tener fiebre, ¿no? El paciente. Okay. Aquí. En los exámenes de laboratorio, nosotros vamos a ver, hemos dicho que netamente
va a haber una leucocitosis y en esta ocasión se va a encontrar una leucocitosis mayor a 12.000 o a 15.000. También va a haber un aumento del PCR en el examen de laboratorio de la apendicitis, porque vamos a ver que dentro del PCR, pues vamos a ver lo que va a ser el incremento de la proteína C reactiva, ¿no? Esta proteína sobre todo es producida en el hígado, es netamente una de las fases agudas, que reaccionan a una de las fases agudas en respuesta que a un proceso inflamatorio. Y dentro de uno de los procesos que nosotros tenemos en apendicitis, dentro de las 4 fases, hay una inflamación. Entonces, producto de esta inflamación, en respuesta de este proceso inflamatorio, en esta respuesta inflamatoria, pues va a haber lo que es la presencia del PCR positivo dentro del paciente, ¿no? Los exámenes van a ser lo que son las ecografías y exámenes a nivel de las tomografías. Dentro de los exámenes tomográficos que nosotros vamos a ir viendo en la apendicitis, pues vamos a tener lo que es en la tomografía axial computarizado, lo que se va a ir llevando es en pacientes obesos, ¿no? Obesos, en pacientes también con una distensión abdominal y también en pacientes ancianos. Habíamos dicho en obesos, ¿por qué? Porque el tejido adiposo, ¿no?, que tiene el paciente, no es fácil hacer lo que es una evaluación, un examen físico, ya que el dolor del paciente pues va a ser algo visceral, no va a ser un dolor somático. Hemos dicho que el dolor visceral va a ser inespecífico. En cambio, cuando un dolor se somatiza, ya este dolor vamos a saber específicamente, ¿no?, en cuál de las regiones abdominales es lo que se está produciendo este dolor. Entonces, es por ello que en los pacientes obesos no es fácil diagnosticar lo que es la apendicitis por el tejido adiposo que presenta, ¿no? Entonces es necesario ellos realizarles lo que es una tomografía axial computarizada. También, por ejemplo, cuando hay abdomen distendido, también es difícil revisar lo que es el examen clínico, porque también en pacientes con abdomen distendido, ¿no? Tener bastante cuidado porque el hecho de la distensión no sabemos muy bien a qué se está produciendo. No pueden ser lo que son gases, pueden ser también ya que el paciente tal vez ha empezado a hacer un tipo de ascitis, entonces no es algo muy, ¿cómo se llama?, evaluado bajo el examen físico, sino que esto ya tiene que ser mediante una tomografía. Y en los pacientes que son ancianos, porque los pacientes que son ancianos, así también como los niños, nos vienen a no definir muy bien el lugar del dolor. Y ellos, justamente por la menor cantidad de líquidos que van consumiendo, también ellos van poniéndose un poquito más sensibles en cuestión de la evaluación, y por eso es que es necesario ellos realizar lo que es la tomografía, ser computarizada. Que vamos a ver también dentro de la tomografía, ¿no?, que se va a ir recomendando también que puede ser con contraste, la tomografía axial computarizada. En esta evaluación con contraste hay que tener bastante cuidado porque hemos visto que es necesario que cuando nosotros aplicamos contraste para un examen de imágenes, tener en consideración cuál es la función renal que tiene nuestro paciente, ¿no? Si es una adecuada función renal o tal vez tiene problemas ya o tiene patologías a nivel renal, y también para poder ir considerando la aplicación del contraste. ¿Qué se va a ver dentro del contraste, ¿no?, de la tomografía axial computarizada con contraste? Pues se va a ver lo que es el engrosamiento de la pared apendicular. Se va a ver tal vez el producto de qué está causando lo que es la obstrucción. En este caso pueden ser tal vez los fecalitos, ¿no?, que hemos dicho. También pueden ser lo que es un apendicolito que está causando lo que es este dolor. Y es más, en esta tomografía axial computarizada se va a ver cuál es la posición exacta del
apéndice, ¿no? Porque hemos visto que estas posiciones del apéndice suelen variar, no es una posición exacta del apéndice, y va a depender de eso también el lugar de ubicación en el dolor del paciente. También se realiza lo que es el examen de la ecografía, y esta ecografía va a estar indicada sobre todo en gestantes y en niños. El examen de ecografía netamente no se hace para poder descartar, o sea, decir el paciente no tiene, sino es para confirmar, ¿no? Para confirmar que la evaluación física que se tiene, que se ha realizado lo que es el paciente. Entonces, en esta evaluación de ecografía se va a ir viendo lo que es el tamaño, cuánto de tamaño tiene pues el apéndice, ¿no? Que el diámetro en sí de la inflamación del apéndice. Todo examen que se va a realizar en mujeres gestantes, netamente va a ser por ecografía. Ya, la primera evaluación, inclusive que se realice la gestante, va a ser netamente por ecografía. A ver. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de, de la apendicitis? Bueno, entonces nosotros vamos a ir teniendo que son las complicaciones, van a ser la peritonitis apendicular. Esta peritonitis apendicular se va a dar causada por la infección, ¿no? Que se está dando. Esta infección va a pasar, hemos dicho, a nivel de la cavidad peritoneal, porque esto ya va a ser secundaria, ¿a qué? A la perforación del apéndice. En la cuarta fase que hemos podido nosotros observar, va a haber la perforación del apéndice, entonces esta viene a ser una complicación, porque toda la parte de infección que se estaba dando, ¿no? Dentro del apéndice, en el momento que ocurre lo que es la perforación, todo este contenido va a salir a la cavidad peritoneal y va a producir lo que es una infección, ¿no? Va a producir una infección peritoneal, en cuyo caso vamos a tener lo que es un cuadro severo de infección, un cuadro séptico severo, y se van a presentar ya los signos peritoneales que van a ser evidentes, ¿no? Que se va a proceder a realizar también después de esta complicación. Entonces, es muy importante tener en consideración esta complicación. No vaya a ser que por una evaluación que se realice, una compresión, digamos, el paciente tiene una etapa 3, ¿no? Una fase 3 del apéndice, y haya sufrido y esté en proceso, ¿no? De la fase 4, antes de llegar a la perforación, y haya sufrido lo que es un trauma, un golpe. Esto va a ayudar a que se produzca pues esta perforación y a que se produzca lo que es una peritonitis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Pacientes que presenten dolor abdominal pueden ser, este, solamente es cuestión de tiempo de que cuando no es tratado, que se produzca lo que es esta perforación. Y hay que tener bastante cuidado en la evaluación o compresión, inclusive cuando el paciente veamos que no puede caminar, no exigirle a que se mueve, a que se lateraliza, porque esto puede generar este tipo de trauma, ¿no? Hay que tener en consideración eso. Vamos a tener también como segunda complicación, van a ser abscesos periapendiculares. Dentro de los abscesos periapendiculares, es cuestión, como dice peri, es el contorno, ¿no? Es los órganos que se encuentran alrededor, los órganos adyacentes. Como vamos a ir teniendo, por ejemplo, nosotros, lo que es el ilion, el ciego, ¿no? Netamente, que van a estar cerca del apéndice, y producto de que se produzca tal vez algunas fístulas, van a ir contagiando este tipo de necrosis a los órganos adyacentes, ¿no? Se van a ir contagiando, inclusive si existe lo que es una perforación, también los primeros órganos en quienes se van a ir contaminando, pues van a ser los órganos adyacentes que se encuentran alrededor de lo que es el apéndice, ¿no? ¿Qué otra complicación vamos a tener?
pues vamos a tener lo que es la pileflebitis. Entonces, ¿en qué va a consistir lo que es la pileflebitis? Es en la producción. Hemos visto que dentro de esta fase séptica, ¿ya? Se va a producir trombos, va a haber producción de trombos, y como este paso va a seguir lo que es una formación secundaria, ¿no? Al hígado, pues va a haber una traslocación de bacterias desde el apéndice para la vena apendicular, ¿no? Y esta vena apendicular está conectada a lo que es la vena porta. Entonces, esta vena porta va a ir, ¿cómo se llama? Dirigiendo lo que son estos trombos, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos. Inclusive, cuando se presenta este daño a nivel de la vena porta, vamos a ir viendo, ¿no? Que estos gérmenes, esta trombosis va a ir viajando y se va a presentar también como una segundo signo, lo que es la ictericia, ¿no? Junto al cuadro de dolor de la apendicitis que tenía nuestro paciente. Entonces vamos a poder observar también el cambio de color de nuestro paciente a una color amarillenta producto de la ictericia, ¿no? Que esto va a empezar, vamos a ver que va a ser pues va a generar una insuficiencia hepática. Entonces, otra complicación que tenemos es el plastron periapendicular. Netamente, esta evolución se va a ver de la apendicitis, ¿no? Al examen físico, como referimos, que se presenta lo que es la sensibilidad y se presenta una masa palpable, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Entonces, esto va a ser una masa formada ya por parte del intestino y por parte del epiplón que está inflamado, y van a estar adheridos con poca colección de pus, que era producto ¿de quién? Del contenido del apéndice. Entonces, esto también va a ser otra complicación. Vamos a tener una apendicitis aguda recidivante, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser al dejar un muñón, por ejemplo, de la apendicitis, en una apendicectomía, realizan lo que es la apendicectomía y dejan lo que es un muñón. Este muñón apendicular largo va a producir un malestar en el paciente por causa de este muñón que han dejado, ¿no? Posterior a la cirugía. Entonces, esto va a ser una apendicitis aguda recidivante. Ya. ¿Cuál va a ser netamente el tratamiento en los pacientes? El tratamiento al iniciar, ¿no? Para poder nosotros iniciar lo que es el tratamiento, eh, netamente vamos a colocar lo que es un tratamiento quirúrgico. Refieren que todo tratamiento netamente de la apendicitis va a ser quirúrgica. Esta quirúrgica, netamente, ¿en qué produce? Hemos visto que ya netamente va a ser la extracción del apéndice, ¿no? Se va a cortar el apéndice y se va a proceder a retirar. Dentro de lo que es este tratamiento quirúrgico, pues la apendicitis, el apéndice, ¿no? Pues puede ser por mediante lo que es una cirugía laparoscópica, o también puede ser una cirugía abierta. Los resultados entre ambas cirugías suelen ser similares, aunque en pacientes, por ejemplo, tratados, lo que son laparoscópicamente, presentan recuperaciones mucho más rápidas, ¿no? Tiempos mucho más breves. Inclusive ellos se refieren que ya el dolor ya ha cesado, disminuido, ¿no? Y también es mucho más práctico realizarlo. Pero también vamos a ver que en pacientes, por ejemplo, que no presentan, ¿cómo se llama? Una cirugía laparoscópica, también se le realiza lo que es una cirugía abierta, ¿no? Sobre todo quienes en pacientes obesos se les está realizando esto. O también
por ejemplo, en esta cirugía laparoscópica se presenta en pacientes también obesos, pero ya cuando ha habido una contaminación peritoneal extensa. Vamos a ver, dependiendo de la gravedad, ¿no?, que va presentando el paciente. Dentro del tratamiento, se va a iniciar con un manejo de nada por vía oral para que se pueda realizar una adecuada evaluación al paciente. En este tratamiento de nada por vía oral, pues se va a realizar lo que son la hidratación con cloruro de sodio, que es un cristaloide, según el examen físico en el que se encuentra el paciente, ¿no? De acuerdo al grado de hidratación de nuestro paciente. Si está deshidratado, pues con esto vamos a ir corrigiendo el trastorno hidroelectrolítico que va a presentar nuestro paciente. Luego de eso, también se va a producir. Afuera no. Sí. Luego de eso también se va a dar lo que es la analgesia, ¿no?, para el dolor que está presentando nuestro paciente. Después de hacer lo que es la evaluación, se van a dar los antieméticos, ¿no?, según también la necesidad del paciente. Como hemos dicho, dentro de uno de los síntomas, vamos a tener lo que es náuseas y vómitos, ¿no? Hay pacientes que van a tener náuseas, ¿no?, y otros que sí van a llegar a lo que es al vómito. Por eso vamos a tener antibióticos preoperatorios. ¿Cuáles son los antibióticos preoperatorios? Van a ser, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, más con antibióticos de anaerobios. Cuando es una apendicitis que se ha estado complicando, estos antibióticos se van a ir manteniendo por 5 a 7 días, ¿no?, de tratamiento, sobre todo en lo que son las apendicitis postgangrenosas o estas apendicitis perforadas. Mientras que para la apendicitis aguda simplemente no hay ningún beneficio mantener tanto tiempo lo que son la antibiótico-terapia. Entonces, netamente se van a mantener lo que es un antibiótico, pues después de las 24 horas. Ok, entonces esto sería todo. Gracias. Gracias por el tiempo que me han brindado. Muchas gracias, Janet. Muy buena tu presentación, realmente. ¿Podrías dejar, Janet, tu presentación, por favor? Ya, maestra. Muy buena presentación, Janet. Quirúrgicas, ¿no?, del aparato digestivo. Y acá mencionó principalmente, en los cuadrantes, Janet, ya, acá por el tipo de dolor, ¿no?, según su ubicación, ya nosotros podemos inferir de qué patología estamos hablando, ¿no? Si es que el paciente viene con un dolor epigástrico, o viene con un dolor linfociliaca derecha, o viene un dolor linfociliaca izquierda, yo ya podré ir infiriendo de qué patología se trata, ¿no? Si es que viene con un dolor en el hipocondrio derecho, ¿qué patología estaremos pensando que tiene el paciente? ¿No? Si es que en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, ¿no?, podemos pensar que el paciente está con cálculos renales, que tiene problema renal, ¿no? Si es que tiene un cuadrante superior derecho, ya, o
o un dolor epigástrico, o un dolor en fosa ilíaca derecha, netamente ya podemos ir definiendo, ¿no? De acuerdo a la ubicación, qué tipo de patología podría ser. Ahora, esto es la clínica. Luego nos ayudamos con los análisis de laboratorio y otra de las ayudas diagnósticas, pues, son las imágenes. Ya también, Janet ya nos ha presentado las diferentes ayudas diagnósticas que podemos utilizar para diferenciar los cuadros, ¿no? Ahora nos sugiere la ecografía, la tomografía. Ya sabemos que una gestante, ¿cuál será la ayuda diagnóstica que utilizaremos de imágenes, idealmente para definir un diagnóstico? Daisy, en una gestante, Ana Paola, muy bien, en una ecografía. Ecografía porque ahí no estamos aplicando pues ningún tipo de radiación. Una ecografía es un procedimiento superficial que a través de las imágenes, ¿no? Por el sonido, y va a irse creando las imágenes y va a irnos indicando qué patología probablemente esté presentando el paciente. Y ya sabemos que más específica podría ser una tomografía o una resonancia, pero en el caso de gestante, donde queremos irradiar lo menos posible, o sea, o no irradiar por la presencia del feto, ¿no? Ya entonces, este tipo de estudio es lo ideal. Ahora, si estamos hablando de un dolor en la fosa ilíaca derecha, que es una de las patologías más frecuentes por las cuales acude el paciente, una apendicitis, también hay que discriminar o diferenciar con qué otra patología podríamos estar tratando. Muchas veces el paciente viene por un cuadro de estreñimiento, un dolor pélvico. Las mujeres pueden venir por un quiste de ovario de repente, ¿no? Y puede confundirse el diagnóstico, ¿no? Y muchas veces también se ha pensado que es un problema ginecológico y el paciente está desarrollando un cuadro apendicular, ¿no? Entonces, acá la clínica es la que manda, pero las ayudas diagnósticas nos sirven para discernir entre uno u otro cuadro. ¿Ya? Este cuadrito puede ser que venga en el examen, chicos, ¿ya? Solamente venir los tipos de dolor y en los cuadrantes, ¿no? Acá hay 9 cuadrantes y ya podemos preguntar, ¿no? El cuadrante de, por ejemplo, fosa ilíaca izquierda, ¿qué patología podemos sospechar, ¿no? Y ustedes tienen que llenar ahí, tienen que responder, ¿no? Ya tendrán que mencionar qué patologías se pueden presentar cuando el paciente manifiesta dolor en esa zona. Acá lo pone Janet, por ejemplo, la enfermedad diverticular, y esto es bastante frecuente, pero es más frecuente en pacientes adultos mayores. La apendicitis, ¿qué nos dijo Janet? ¿En qué edad predominantemente se presenta? ¿En jóvenes o ancianos? La apendicitis. En la segunda, tercera década, maestra. Sí, Janet, muy bien. Pero yo quería que los demás, que a ver si han estado atentos, ¿no? Que nos digan. Porque la apendicitis, a diferencia de la enfermedad diverticular, es una enfermedad que se presenta en poblaciones jóvenes, a lo que una enfermedad diverticular lo encontramos en pacientes más bien adultos o adultos mayores. ¿Ya? La hernia inguinal, sí, de acuerdo, podemos encontrar en todo tipo de población, en jóvenes también, bastante, pero en la hernia inguinal hay una protrusión. Se puede visualizar, ¿no? Que hay ahí la presencia de la hernia o de repente uno que ha sido operado de hernia, una eventración. Se puede identificar externamente la presencia de la hernia, ¿no? En cambio, en el cuadro de apendicitis, por ejemplo, o el dolor pélvico, esto nos ayudamos de ciertas técnicas. Puedes poner las técnicas manuales que utilizamos, donde está McBurney, Bloomberg. Ya.
acá también me interesa, acá está, ¿no? Los diferentes signos para hacer el diagnóstico de la apendicitis, ¿no? El más común, los más usados en la emergencia, principalmente Bloomberg y McBurney, ¿no? Janet nos ha explicado muy bonito cómo se puede hacer el, el examen, ¿no? En Bloomberg nosotros hacemos presión sobre la zona, ¿no? Y el paciente, y vamos observando las fases del paciente. Cuando ustedes sueltan, es donde el paciente refiere dolor, no cuando están ustedes apretando. Cuando ustedes sueltan, y sueltan no lentamente, sino bruscamente, sueltan rápidamente, mejor dicho, el paciente refiere dolor en la zona, ¿no? McBurney, según su localización, principalmente sobre la fosa ilíaca derecha, ¿no? Podemos ver que en esa zona, ¿no? El paciente presenta el dolor que ya es característico en el paciente con apendicitis, pero ojo, también eso ya es cuando ya el cuadro está instalado, está instaurado. En un principio, el paciente que viene con apendicitis puede venir con dolor abdominal, todavía no localizado, puede venir con náuseas, puede venir con fiebre de repente, ¿ya? Pero el dolor no está localizado, el dolor se localiza todavía a veces a las horas. A las 6 horas podemos ya nosotros encontrar un dolor localizado. Así que no es conveniente utilizar antiespasmódicos en pacientes que vienen con dolor abdominal todavía de pocas horas de evolución. A menos, claro, que se relacione con diarreas, otro tipo, por ejemplo, una intoxicación alimenticia, ¿no? En este caso, el paciente solamente puede venir con dolor y un poco de náusea, de repente fiebre, pero no hay otro signo o síntoma asociado y se va a ir localizando en las horas. Si de repente le pongan un antiespasmódico, el paciente se debería quedar en observación de emergencia para poder valorarlo a las horas y poder definir el diagnóstico, ¿no? Porque aquí en el apendicitis hay etapas. ¿Puedes poner la imagen de las etapas, por favor, Janet? Y acá nos ha presentado las 4 etapas del cuadro apendicular, Janet, ¿no? La etapa congestiva, supurada, necrosada y perforada, ¿no? La mayoría de los casos, los pacientes puede ser que vengan en un primer momento cuando están todavía en una etapa congestiva y si no, o se mediquen ellos particularmente cuando están en esta etapa, ¿no? De repente pueden hasta automedicarse pensando que es solamente un cólico abdominal por una intoxicación alimentaria, pensar que algo les cayó mal, o cuando acuden por la emergencia de repente son tratados en tópico de medicina y les indica el antiespasmódico. En esta etapa todavía el dolor no está localizado. Cuando ya pasan algunas horas en la evolución de la enfermedad, el apéndice se va supurando, el proceso infeccioso va aumentando, entonces sí, el dolor ya está incrementándose y se está localizando. Una apéndice necrosada ya debe ser ya intervenida quirúrgicamente porque corre el riesgo de pasar al siguiente estadio, que es la perforación. Y usted sabe que un apéndice lo que tiene es contenido fecal. De perforarse va a contaminar todo el abdomen, todo el interior del abdomen, ¿no? Va a ocasionar una peritonitis. Y acá esto sí es una complicación grave que pone en riesgo la vida de la persona. Así que tiene que tratarse el paciente cuando viene por dolor abdominal difuso, que nos hace sugerir, nos hace sospechar en un cuadro apendicular, tiene que confirmarse el diagnóstico dentro de las primeras horas antes de que este apéndice se necrose o se perfore para evitar las complicaciones posteriores. Un apéndice que es operada dentro de las primeras horas, todavía en su etapa congestiva o supurada, tiene una evolución rápida, sin mayor complicación. Un paciente que entra por una apendicitis necrosada ya saldrá con DREN, y de repente si es que entra con una apéndice perforada, con una peritonitis,
ya tendría que ser una cirugía, de ese tipo laparotomía, ya tendría que ser abierta y se tendría que lavar bastante el intestino, tendrán que dejarle con drenes, el paciente va a tener una larga estancia hospitalaria, va a tener que recibir antibióticos de amplio espectro, entonces ya el pronóstico, la evolución del paciente es más complicada. A lo que si se atiende prontamente y se opera rápidamente, pues nosotros sabemos que a veces en un par de días el paciente ya está en su domicilio y recibiendo solamente antipiréticos o analgésicos, ¿no? Porque el antibiótico se le da hospitalariamente lo que es el endovenoso, ¿no? Luego ya sale de alta con tratamiento vía oral. Entonces, cuán importante es el diagnóstico, el manejo, el tratamiento oportuno del paciente, ¿no? Y a veces la enfermería es la que tiene que estar ahí porque somos los que estamos en contacto con el paciente en todo momento. Cuando el paciente viene a la consulta médica por emergencia, pasa por el médico del tópico de medicina, le da las indicaciones, pero es enfermería quien administra el medicamento y es enfermería quien está permanentemente evaluando al paciente. Cualquier signo, síntoma de complicación, ¿no? Paciente que refiere que se va localizando el dolor de repente, o paciente presenta fiebre u otros síntomas asociados, lo tenemos que ir identificando para poder ayudar en el diagnóstico oportuno del paciente. A ver, comentarios con respecto a este tema tan bonito. Brenda, Daisy, Judith, Grecia. Por escrito también, chicas, acá sus chats. A ver, chicas. ¿Algo más que quisieras agregar, Janet? Sí, maestra, como decía, dentro de lo que es las 4 fases que se está dando de una apendicitis, también tener en consideración cómo usted refiere lo que es el tratamiento, ya que el tratamiento cuando ha habido o hay una apendicitis granulinoso perforada, este tratamiento pues va a durar por 5 a 7 días, ¿no? Dentro de lo que son los antibióticos que le van a indicar lo que son las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, para poder evitar tal vez estos escenarios graves dentro del tiempo de estadio en hospitalización, dentro del tiempo de antibióticos, dentro de la cirugía, es mejor realizar pues una cirugía cuando está en la etapa supurada o si no en la etapa necrosada, ¿no? Ya que en la etapa perforada se puede llegar a complicar todo eso. También depende bastante de la evolución en cuanto a la edad del paciente, porque si es un paciente, si es un niño, ¿no? Que no es muy común en ellos, o si es un adulto mayor, también las complicaciones van a ser considerables, teniendo en consideración que van a haber órganos adyacentes que se van a ir complicando también, maestra.